Puede que cuando hayas empezado a estudiar tu oposición te encuentres con que estás trabajando muchísimas horas. Me refiero trabajando en tu temario, que en lo que otras personas dedican menos tiempo, pues tú te encuentras que te lleva un montón de tiempo y que algo que tal vez podría llevar una hora, a ti te ocupa 2 o 3 horas. Hoy vamos a hablar de hábitos de estudio, pero vamos a hablar de hábitos incorrectos. Y el objetivo del episodio de hoy no solo es ayudaros a que encontréis formas más sencillas y más eficientes de conseguir memorizar vuestro temario, sino también daros cuenta en qué momentos estamos gastando demasiado tiempo en estudiar. Hoy vamos a hablar del pseudotrabajo, así que sin más, vamos a empezar. En el episodio de hoy vamos a introducir un concepto que es viejo y nuevo a la vez. ¿Por qué digo que es viejo y nuevo a la vez? Pues por una razón muy sencilla. Porque de lo que voy a hablar hoy he mencionado algunos aspectos en episodios anteriores, pero el darle el nombre de pseudotrabajo resulta que es algo nuevo para mí. Y ya llevo varios podcasts mencionando el pseudotrabajo. En primer lugar, vamos a ver en qué consiste este concepto. Espero que con este concepto nadie se enfade. Consiste básicamente en hacer tareas que además nos van a consumir enormes cantidades de tiempo y que nos dan la sensación de que estamos trabajando muchísimo, de que estamos estudiando muchísimo, nos dan una sensación de desempeño brutal, nos dan la sensación de que estamos empleando muchas horas muy bien, pero solo es una sensación. Porque la realidad es que esas horas que empleamos en esta metodología de trabajo, lo que conseguimos es que tengan bajo impacto cognitivo. Es decir, que recordemos pocas cosas para el examen. Y permitidme que os diga una cosa. En un examen de test, que es como suelen ser los exámenes de oposiciones sanitarias, el que tú tengas tareas de alto impacto cognitivo se va a relacionar positivamente con el desempeño de tu test, porque en el momento del examen, el estudio por encima, las capas de estudio, el hago muchas cosas y algo quedará, lo que queda nos genera dudas en el examen, se vuelve impreciso. Y en el examen tenemos que contar con certezas para resolver o razonar preguntas de test. Entonces, el concepto es esa serie de tareas que se desempeñan, que nos llevan mucho tiempo, pero que tienen bajo rendimiento cognitivo. A ver, la expresión es esa, algo quedará. Y vuelvo a repetir, este tipo de tareas, perdonad que mire de vez en cuando, ¿vale? Este tipo de tareas son tareas que se hacen pensando que es la mejor opción. No os sintáis mal a lo largo de este episodio si os identificáis con una, varias o todas las tareas. No os sintáis mal, simplemente es que tenéis hábitos que en otro momento os han funcionado y que tal vez no os ha explicado nadie que se podían hacer de otra forma mejor. Introducido el concepto de manera teórica, vamos a hablar del primero. Este ya lo sabíais muchos. Es copiar todo. Este es el primer ejemplo del pseudotrabajo. Y esto se argumenta con expresiones de yo es que si no lo copio no me quedo con nada. Si no transcribo los apuntes, aunque nadie te dice transcribe, pero el efecto es que no se toman notas. Tomar notas es bueno. Y voy a hacer un recordatorio, no es un recordatorio, voy a hacer mención a un podcast de Diego Fuentes, de preparación de oposiciones de educación, en el que hablaba de un estudio donde efectivamente tomar notas a mano se veía que tenía más impacto en lo que recordaban los estudiantes. Pero era un ejemplo en el que se contraponían, o sea, los dos grupos eran los que tomaban notas de manera digital con un ordenador o una tablet y los que tomaban notas transcribiéndolas a mano. En este segundo caso se recordaban más cosas y si se les hacía un examen después de la clase, insisto, después de la clase, recordaban más cosas. Esto no es para que dejemos de escribir, es para que nos demos cuenta que sí, efectivamente, escribir a mano trae beneficios. Escribir a mano nos trae, nos ayuda, nos exige algo más y nos permite que recordemos más cosas. Pero no tiene comparación con la memorización
y sobre todo con la recuperación dentro de la propia sesión de estudio. De eso ya hablaremos en otro episodio. La clave es que pasamos de tomar notas y poco a poco yo creo que la gente lo que va haciendo es tomar cada vez notas más prolijas, notas más completas y al final acaban transcribiendo los apuntes. Esto lo sé porque numerosos casos nos han escrito de opositores nuestros que dedican horas y horas y cuando les preguntas o indagas un poco más en cómo es su metodología de estudio, te explican que es que lo escriben todo. Y lo que primero quiero deciros es que escribir todo lo tenemos que empezar a considerar ya como una forma de pseudotrabajo. Si bien algo recordamos, como demostraba el estudio que hice mención antes, que era de Universidad de Princeton, creo, o algo así, no sé, lo tenéis en el podcast de Diego Fuentes, si bien en ese caso vosotros recordaríais más cosas al acabar la sesión de estudio, no quiere decir que las recordéis al día siguiente o a largo plazo. Ese es el verdadero problema. No solo nos lleva mucho tiempo, sino que si hiciéramos otro tipo de cosas, otro tipo de técnicas, probablemente nuestro estudio sería más productivo. Y tenéis que entender esta productividad como que seríamos capaces de recordar más cosas a lo largo del tiempo. Vuelvo a repetir, es un hábito difícil de modificar y la estrategia de modificación la voy a ir comentando ya con cada uno de estos ejemplos de pseudotrabajo. La estrategia de modificación es que os tenéis que limitar. Va a ir unido a otras formas de pseudotrabajo, identificaré ahora, pero os tenéis que limitar. ¿A qué me refiero con que os tenéis que limitar? Si tenéis que estudiar un tema, imaginaros que tenéis para la sesión primera del día 7 páginas, tendríais que limitaros a copiar como máximo, ya sé que esto depende del tema, 10 conceptos por cada página. O sea, son muy pocos. Bueno, o puede que sean muchos, depende del tema. Depende enormemente del tema. Pero tenemos que empezar a ejercer un límite, porque uno de los efectos que tiene el pseudotrabajo es que saturamos a nuestra memoria de trabajo y hacemos que el almacenamiento de información sea mucho más aleatorio, sea mucho más impredecible y sobre todo sea impreciso. Y el día del examen, les insisto mucho a los opositores que se preparan con nosotros, el día del examen necesitamos certezas, no necesitamos conocimientos que me suenen, necesitamos certezas en nuestra cabeza. Otra forma que tengo aquí marcada de pseudotrabajo es el mega subrayado. A ese le vamos a dedicar un episodio en breve, esta semana o la semana que viene. El mega subrayado es ese subrayado que, como digo yo, parece más bien un Jackson Pollock que unos apuntes de oposiciones. Sé que hay personas que estáis a favor de subrayados muy prolijos, con diferentes niveles de colores y demás. Si bien es cierto que en oposiciones para procesos, o sea, procesos de oposiciones para ámbito judicial y demás, la literalidad es importante. Y lo mismo en ese caso puede que sea muy importante el mega subrayado. Pero cuando te preparas para un examen de test, vuelvo a repetir, necesitas extraer una serie de datos que sean manejables. ¿Cuáles son? Bueno, pues para eso están los preparadores, para deciros qué datos son los más relevantes y qué datos hay que memorizar y qué datos solo hay que leerlos y ni siquiera hay que copiarlos. El megasubrayado obedece a la causa de no trabajar el texto previamente, pero eso, vuelvo a repetir, lo vamos a dedicar un episodio entero. Pero simplemente entramos al tema sin hacer un descremado básico inicial y lo que nos encontramos es que ese tema pues nos parece todo importante. La estrategia va a ser muy parecida a la del pseudotrabajo anterior. Limítate la cantidad de cosas que subrayas. Y a veces el hacer una visita previa al tema, antes de empezar a subrayar, te puede valer mucho. Otro de los conceptos es que se relaciona con el primero, es que yo me tengo que hacer un resumen. Y del resumen me hago un resumen. Y del resumen me hago otro resumen. Y del resumen, a ver, cada vez que haces un resumen estás comprimiendo tiempo. Sí que efectivamente te puedes encontrar con que se te quedan conceptos, pero ¿cuál es la realidad?
La realidad es que al final, para llegar a un resumen bastante esquematizado, nos encontramos con que la persona ha procesado y se han dado, me han comentado casos, me refiero, se han dado casos de procesar el mismo texto por escrito 3 y 4 veces. 3 y 4 veces. Resumir del resumir del resumir. En ese caso, si trabajamos bien los dos primeros aspectos que he comentado en el podcast de limitarnos las cantidades que subrayamos, limitarnos las cantidades que apuntamos, al final las notas se tienen que convertir en notas mucho más manejables. Y vuelvo a repetir, vamos a saturar nuestra memoria de trabajo y no es un examen en el que se nos exija en absoluto ningún tipo de literalidad. Por esa razón, tenemos que aprender a priorizar. Vuelvo a repetir, eso tiene otro episodio más adelante. También otro pseudo trabajo, las horas y horas de ampliación. O el refundido, que se consideraría dentro de las ampliaciones innecesarias, el refundido de lo que serían diversos temarios de oposiciones. Esto ya lo he comentado en otras ocasiones. Es frecuente que lleguen opositores y que nos escriban y que digan, no, es que, ¿qué hago? Porque tengo dos temarios. ¿Vale? Entonces voy estudiando en los dos temarios porque ninguno me acaba de convencer. La respuesta normalmente que doy yo es, si ninguno te acaba de convencer, tíralos y cógete otro nuevo o búscate otro nuevo. Pero el ir trabajando con dos temarios a la vez nos va a traer bastantes problemas, nos va a generar también dudas y nos va a gastar mucho tiempo. Yo siempre les digo la misma cosa. Mira, escoge el mejor de los dos que tienes, te lo estudias bien y ya cuando te sepas bien ese temario y lo hayas tirado al barro con preguntas de test, en ese caso te coges el segundo temario y ves qué conceptos puedes añadir, pero lo haces sobre una base. Estudiar con dos temarios a la vez es prácticamente como querer hacer una casa trabajando sobre los cimientos y el tejado al mismo tiempo. Haz unos buenos cimientos, estúdiate bien un temario y a partir de ahí vas anotando algunos aspectos del otro temario que te puedan ayudar, que te puedan complementar y que te solucionen problemas. Vuelvo a recordaros en un podcast anterior que eran las dificultades de estudio, que la necesidad de una ampliación debe obedecer a la falta de volumen, lo llamábamos, que era la falta de la parte práctica, que tú no comprendas bien de manera práctica qué te están hablando en el temario, el exceso de gradiente, es decir, que tú llegues a un momento en el que para aprender algo te falta una base y la falta de vocabulario. Puede que haya algún dato que no lo tengan y lo complementas. Y otro ejemplo de pseudotrabajo son las horas y horas y horas mirando por Internet. No tengo nada en contra de Internet. De hecho, si estás escuchando o viendo esto, lo estás haciendo a través de Internet. Pero a veces se nos pueden ir las horas en ampliaciones, mira un post que ha colgado alguien con una pregunta, mira un no sé qué. Y ojo que no estoy en contra de que se cuelguen posts con preguntas, que nadie me malinterprete. Lo que estoy en contra es que dediquemos horas a navegar por la web buscando datos, porque es que yo un año me encontré como en un temario de oposiciones que estaba basado en los textos que había recomendado Sakidecha, donde había un concepto que era el test de Apgar, como me vinieron dos personas, oye, hemos encontrado en una web este test de Apgar, entonces claro, porque si lo vemos así, esto es de otra forma. Digo, mira, para empezar ese test de Apgar, no sé en qué web lo has buscado. Hice una búsqueda rápida, metí las primeras 10, o sea, saqué el test de Apgar de las primeras 10 páginas que aparecieron y todas coincidían con las del libro. Digo, pero es que es más, tú sabes que Osakidecha lo va a sacar de este libro, no de esa web. Entonces, ¿qué has hecho ampliando eso? ¿A dónde te ha llevado? A gastar tiempo y a generar dudas en tu mente. Dentro del pseudotrabajo, es el último apartado que quiero tratar, son el estudio desfocalizado. Nuestro sistema de clases online, tenemos los directos y luego tenemos clases de estudio en diferido. Y mucha gente me dice, no, yo es que me lo pongo, ¿vale? Me lo pongo para escuchar mientras voy a correr, que me parece muy bien. Me lo pongo para escuchar mientras estoy en la cocina, que me parece muy bien todo. Me lo pongo a escuchar mientras me duermo, que no me parece muy bien porque eso no va a ningún lado. Esta técnica, si se convierte en la fundamental, se convierte en pseudotrabajo. Ahora bien, que tú dices, mira, hoy me toca repasar, he repasado cognitivamente con mis tarjetas o con mis resúmenes o con tal, y ahora me voy a correr y sigo escuchando la clase mientras corro, me parece perfecto. Como complemento está bien.
pero como forma de estudio se vuelve a convertir en pseudotrabajo, porque no aprendes nada en ese momento. Sí que generas esa situación de ruido de fondo que llamo yo, que es una situación en la cual, pues sí, efectivamente estás seleccionando todos los inputs que llegan a tu cabeza, los estás seleccionando y en vez de estar atento a noticias o estar atento a un podcast de series, pues tú le prestas atención a tu temario y sigue redundando la información. Pero es de bajo rendimiento cognitivo. Es decir, eso no puede sustituir al estudio real y efectivo donde trabajas sobre unos apuntes, donde memorizas algunos aspectos y generas un texto al final de memoria, repito, de memoria, con los aspectos más relevantes para utilizarlo como forma de repaso posteriormente. Esa es la clave. O sea, escribir en sí no es malo, ampliar en sí no es malo, hacer un resumen no es malo, subrayar no es malo, ponerte un audio con la clase no es malo, incluso es más. Yo a algunos opositores les he propuesto, pues recuerdo una mujer que estaba en uno de nuestros cursos y me decía, yo tengo problemas para escribir, ¿no? Ella tenía problemas motores para escribir. Dice, entonces tú lo que nos propones de hacer un resumen no lo puedo hacer. Digo, perfecto, hazte el resumen, pero te lo grabas. Lo realmente cognitivamente, suena fatal, pero bueno, me entendéis. Lo que cognitivamente es más potente es el hecho de decirlo, es el hecho de verte, de grabarte. Y digo, y si lo puedes decir sin mirar los apuntes, mejor. Luego te lo pones en el coche, te lo pones cuando vas al gimnasio, te lo pones en el autobús, donde te dé la gana. Pero lo que realmente va a hacer que fijes conceptos es que tú te des una clase. A modo de conclusión, ninguno de estos elementos per se es malo. Como forma complementaria para un estudio cognitivamente potente, son interesantes. Pero lo que no se pueden convertir es en el método fundamental de vuestro estudio. Eso es en lo que no se pueden convertir. No puede ser, como os dije al principio, pero es que es de donde ha venido la idea de este podcast, como me dijo una de las opositoras en uno de los directos que dábamos, dice, yo escribo tal y algo quedará. No, no puede ser. Claro que queda algo, pero si utilizas otras técnicas, si utilizas otras formas de estudio, no solo va a quedar más, sino que va a quedar en menos tiempo. Te va a ocupar menos tiempo. A esto en añadir una nota. Como recomendación general, que yo también he pasado por ello, no paséis libros. No paséis libros. Yo recuerdo un año donde manteníamos el teléfono de oposiciones, en ese momento teníamos teléfono, luego siempre me preguntan, ¿hay un teléfono de contacto? Digo, mira, ha sido tan desagradable tener un teléfono que lo hemos, o sea, si perdemos opositores que se apunten en nuestros cursos por no haber un teléfono, lo sentimos, pero la deuda de estrés que se generaba era altísima. Pero yo recuerdo que de aquella, hubo un año que recibí como 20, 25 fotos, pilló el verano en medio de las oposiciones, era cuando se llevaba de moda el fotografiarte en la playa y que se te vieran los pies, y eran pies con el libro de nuestra academia, pies con el libro, pies con el libro. Espérate, ¿te has ido a la playa con el libro? Sí, me he ido. No, 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 vas a pasear apuntes. Si tú ya dices, mira, me levanto una hora antes que el resto de la familia, estudio una hora y el resto del día me olvido, van a pasar dos cosas. La primera, que esa hora te va a rendir mucho más que las 3 horas en la playa mirando el libro. Y la segunda, que vas a disfrutar mucho más de estar en la playa. En la playa, en la montaña o donde te quieras pasar tu veraneo, tus vacaciones. El resumen es este. Son técnicas que vuelvo a repetir, escribirlo todo, subrayarlo todo, hacer resumen del resumen, las ampliaciones eternas, el estudio fuera de foco o el estudio fuera de contexto, que nos rellenan horas, pero que son horas de bajo impacto. Es como el que quiere hacer, no sé, fortalecerse la espalda o fortalecerse las piernas y hace una medio sentadilla, pero durante muchas horas, ¿no? No sabría poner un ejemplo. O levanta una pesa de medio kilo, pero la levanta, no, me he estado 6 horas levantando la pesa de medio kilo y no veo resultados. Tenemos que vencer ese mito que hay que echar muchas horas, que es el mito que subyace detrás de todo esto. No, yo he estado 6 horas estudiando, 6 horas transcribiendo, he gastado 2 bolígrafos. ¿Cuánto te ha quedado?
Tenéis que hacer autocrítica en ese aspecto. ¿Cuánto te ha quedado? ¿Cuánto recuerdas al día siguiente de memoria? ¿Cuánto recuerdas a la semana de memoria? Y solo de esa forma empezaremos a ver que hay otras maneras, otras técnicas para poder estudiar mejor y conseguir los mismos resultados que pueden conseguir el resto, pero en menos tiempo. Esa es la auténtica clave. Conseguirlo en menos tiempo. La auténtica clave para aquellos de vosotros que abogáis por lo mismo que he abogado yo siempre en este podcast. Puedes opositar y vivir en equilibrio. Puedes opositar sin renunciar a nada relevante. Puedes opositar, sacar plaza sin necesidad de quedarte encerrado en una habitación, pero con técnica de oposiciones, ¿vale? O de estudio, perdón, con técnica de estudio. Bueno, dicho esto, era un podcast que no lo tenía ni, tenía guionizado una parte, el resto lo tenía en la cabeza y lo único que he hecho ha sido sacarlo. Volveremos a hablar de uno de estos temas la semana que viene, la dificultad, o la semana que viene o la siguiente, la dificultad de extraer lo importante de nuestro temario, de nuestro texto, y con eso iremos cerrando estos hábitos y estas técnicas que nos consumen mucho tiempo pero nos dan poco beneficio. Dicho esto, como siempre, os agradezco enormemente vuestra atención y recordad que si queréis que este episodio sea visto o escuchado por personas en otro momento, pues por favor, dadle una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, me gusta en iVoox, siempre con comentario va mucho mejor, corazoncito en Spotify, que lleva 10 segundos, tampoco mucho más, y un me gusta, suscribiros al canal y un comentario en el canal de YouTube para que, bueno, pues en un futuro, cuando tengáis la plaza, otras personas puedan acceder a este contenido. Y por lo demás, os agradezco enormemente vuestra atención, os agradezco enormemente vuestro feedback, porque sin vosotros sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.